Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hoy tenemos delante a un personaje muy curioso que uno de los titulares son prerreformador quemado por oponerse a la inmoralidad de la Iglesia. Y esto es una página de historia católica, porque todo el tiempo va recalcando lo de hereje. Pero curioso, ¿no? Quemado por oponerse a la inmoralidad de la Iglesia. Estamos hablando de un héroe histórico de Chequia y ese héroe es Jan Hus. Yo lo conocí como Juan Hus, pero es lo mismo, Jan Hus. Así que vamos a asomarnos a este personaje. En primer lugar, vamos a situarnos un poco, porque desde el siglo XXI pues hay que situarse en el momento en que vivió este hombre entre el siglo XIV y principio del siglo XV. Así que sitúanos, Javier. Bueno, pues él pasó su vida en Bohemia, en Chequia, que es una de las tres regiones históricas que conforman la actual República Checa. Las otras dos son Moravia y Silesia. Y en aquel momento Bohemia era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto quiere decir que el rey de Bohemia era príncipe elector. El estado de Bohemia era un estado imperial y el rey era príncipe elector desde el año 1356. Esto quiere decir que era el príncipe elector, significaba que era miembro del colegio electoral, es decir, del conjunto de personas que se encargaban de elegir al emperador. O sea, era un pequeño país dentro de un imperio más grande que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora estamos situados en la nacionalidad, en las circunstancias políticas, pero hay más datos de ese momento de la historia que también nos interesan, cómo eran las cosas en ese momento. Ya hemos hablado alguna vez de esta situación de prerreforma. Era un momento en el que la Iglesia tenía un grandísimo poder. Era la época todavía del feudalismo, es decir, la Iglesia tenía grandes posesiones de terreno, económicas, de riqueza, pero también esta riqueza material se acompañaba de una moral bastante baja, de una corrupción moral destacada, importante. Y entonces era una época en la que desde dentro de la propia Iglesia, desde la sociedad, había un clamor porque era necesario hacer una reforma de la Iglesia. Esto era la situación general, se puede decir, en Europa. Y por otro lado también en Chequia en concreto, o en Bohemia, había una tensión importante entre el elemento checo y el elemento mayoritario que era el elemento alemán. Y entonces es una época también en la que vamos a ver por toda Europa y en Bohemia también, pues un nacionalismo pujante, a la creación de estados nacionales. Alemania o Italia no van a ser naciones en ese momento, pero sí va a haber un sentimiento nacional creciente en algunos de estos lugares, entre ellos en Bohemia, y ahí la obra de Hus tendrá también su importancia, su relevancia. Bueno, entonces vayamos ya a hacer digamos que una síntesis de la biografía de este hombre. ¿Quién era Jan Hus? Pues nace en una familia campesina pobre en el año 1370, se calcula aproximadamente. Es un chico inteligente y pues voluntarioso y obtiene una beca para poder estudiar en Praga.
que era en ese momento una ciudad muy importante. Se ordena sacerdote en el año 1401, al parecer no por una gran vocación religiosa, pero sí porque ve él pues, como una especie de garantía para su vida, una seguridad económica, pensemos el entorno de donde él viene. Y es nombrado predicador de la capilla de Belén, en Praga. Era una capilla privada, importante, y ahí pues parece que es un gran predicador, un tremendo orador, y elabora sermones contra la vida disipada del clero. Ahí empieza una crítica a la situación que era Vox Populi, de corrupción eclesial, clamar y a predicar desde el púlpito por la necesidad de una reforma en la Iglesia. Así que eso fue, por decirlo así, el cartucho de dinamita inicial de Hus, sí, de este hombre que era, pues sí, parece que era un comunicador brillante, pero a la vez también era un apasionado buscador de la pureza de la Iglesia. Por lo tanto, hasta ahí es todo como muy positivo. Pero en la biografía que, bueno, una de las centenares que habrá, ¿no? De Hus que tengo aquí, dice, bajo la influencia del hereje inglés John Wycliffe, empezó a predicar contra la riqueza de la Iglesia. Entonces, ¿cómo se produjo esta relación con Wycliffe y en qué consistía? Sí, bueno, no podemos olvidar el título de nuestra serie, que es Grandes Pensadores y Dios, y estamos en un ámbito académico. Tanto Wycliffe como Hus eran profesores de universidad. Desde luego Wycliffe en la Universidad de Oxford, una cosa importantísima. Es cierto que Hus entra en contacto con el pensamiento de Wycliffe y le resulta, por supuesto, muy interesante. No es que Hus sea solamente Wycliffe, una copia, no, pero sí es cierto que eran situaciones parecidas, era un contexto de, como hemos visto, de corrupción eclesial, donde eran necesarias reformas, donde había a la vez tensiones políticas y nacionales, especialmente también con el papado, y entonces en una situación común y respuestas de personas inteligentes, de personas que además pues son amantes y buscadores de la verdad, que pues enfrentan esta situación. En concreto hay un discípulo de Jan Hus que se llama Jerónimo de Praga, que este sí que ha ido a Oxford y vuelve de Oxford pues prácticamente convertido al, no sé cómo se llamaría, wycliffianismo o algo así, a esa forma de pensar de Wycliffe, y trae también, en su regreso a Praga, trae escritos del propio Wycliffe. Y recordemos que Wycliffe pues había insistido mucho en la idea, hablamos de un programa anterior, en la idea de dominio, de autoridad, que toda autoridad viene de Dios y que es una autoridad para servir, no para aprovecharse y explotar a los demás, y eso le llevaba a Wycliffe a una crítica muy severa del papado. Y esto, pues claro, va a ser asumido también por Jan Hus. O sea que encontró a alguien que era de su cuerda, evidentemente. Y encima, si vino alguien cercano que había estado allí y que trajo algún escrito, recordemos que en ese momento todavía no había imprenta, que aparece a mediados del siglo XV. Es decir, que todo lo que fuera escrito era un trabajón de mucho cuidado, pero era todavía más valioso porque no circulaban los libros como circulan en nuestro día ni cosa parecida. Así que yo me imagino a Jan Hus devorando los escritos de Wycliffe y escuchando con mucha atención a Jerónimo para situarse en la escena de lo que estaba pasando en Inglaterra. Pero, ¿qué estaba pasando que, digamos, que estimula esta reacción o esta actitud de Jan Hus y de Wycliffe? ¿Qué estaba pasando con el papado? Bueno, pues el contexto es el contexto de lo que se conoce el gran cisma de Occidente. Es decir, una división que hay dentro de la propia cristiandad en el mundo occidental, después de la separación que había habido ya de la Iglesia Oriental, lo que se conoce como los ortodoxos. Bueno, pues desde el año 1378 lo que pasaba en Europa es que había dos obediencias diferentes a dos papas distintos. Estaba el Papa de Roma y estaban también los papas de Aviñón. Y esta, claro, es una situación bastante lamentable para la propia Iglesia Católica de ese momento. Y entonces en el año 1409 se convoca un concilio, que es el Concilio de Pisa, para intentar resolver esta situación de que hubiese dos papas. Y los dos papas que había en ese momento eran Benedicto XIII, papa muy, muy interesante, y Gregorio XII. Y estos dos papas son depuestos.
y se elige a un nuevo papa que va a ser Alejandro V. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los otros dos papas no aceptan esta, entre comillas, solución. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vamos a encontrar con que en ese momento en la cristiandad hay 3 papas en ejercicio, que es una situación pues bastante curiosa, y a los ojos de aquella época, tal vez a los ojos también de algunos de nosotros en la época actual, pues era una situación bastante escandalosa. Bueno, así que esto alimentaría todavía más esa actitud de protesta, de denuncia, el hecho de que la misma cabeza de la Iglesia estuviese partida. Es decir, que no hubiese realmente cabeza, sino más bien disputa de a ver quién es quién. Supongo Claro. que esto afectó muchísimo a la actitud de Hus. Claro, imagínate cómo podían sentirse los cristianos de a pie, a los que se les había enseñado pues la importancia de la figura del obispo de Roma. Luego resulta que el obispo de Roma se va a Aviñón, luego resulta que hay un papa en Roma y otro en Aviñón, y ahora pues que hay 3. O sea, esto es una situación de desconcierto para los cristianos de a pie, que era en ese momento pues la generalidad de la población europea, que era tremendo. Ahora, el Concilio de Pisa, ¿cómo afectó en concreto a la situación de Bohemia? Bueno, o sea, cada país y cada región, podemos decir, porque en ese momento era un mundo medieval en descomposición y el nacimiento de estados nuevos, pues cada región tenía obediencia a un papa distinto. Alejandro V, que era el papa que había sido recién nombrado, este tenía el apoyo de la mayor parte de la cristiandad. Es el que estaba el papa que se había quedado en Roma. Benedicto XIII, que es el famoso Papa Luna, conocemos, un papa español natural de Aragón, que a veces se dice esto de permanecer en sus 13, pues como este hasta el final, pues quiso considerarse como el auténtico papa. Él tenía la obediencia fundamentalmente de España y Francia. Y luego Gregorio XII de Baviera, Nápoles, Venecia y Rimini, que era la ciudad donde. Entonces, la mayor parte de la cristiandad, como decíamos, estaba sujeta a Alejandro V. Y el estado de Bohemia también. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro V? Alejandro V prohíbe predicar en capillas privadas. ¿Qué significa esto? Que la capilla donde predicaba Hus, que era una capilla cercana o próxima a la Universidad de Praga, tenía estas características, con lo cual Hus no puede predicar. En realidad, digamos, ese mandato, esa orden de Alejandro V era para que Hus se callase. Y otros que, digamos, en contextos parecidos podían hablar, pues no lo hicieron. ¿Y qué es lo que pasa? Que Hus no hace nada de caso. Es como si esa orden no le afectase a él. Y entonces él sigue predicando, la gente le sigue escuchando, además apasionada, porque el tema está candente y muy candente en ese momento. Entonces le llaman a Roma. Dice, bueno, pues ven aquí a rendir cuentas. Y Hus dice, pues no voy. La respuesta es obvia, excomunión al canto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta situación de excomunión de Hus, el Papa Alejandro V va a fallecer. O sea que la implicación que tuvo el nuevo papado para Bohemia y para Hus en concreto no fue muy positiva, pero a Hus tampoco le importó demasiado, porque él siguió desde el púlpito diciendo lo que consideraba que era su deber y su obligación, que era denunciar pues la situación lamentable en la que se encontraba la cristiandad y que esto tenía que cambiar, que había que buscar una solución conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los intereses políticos de unos o de otros. Bueno, en todo esto y siguiendo la influencia que él había tenido de Wycliffe, entendemos, y a la historia también lo cuenta, que Hus se apoyaba sobre todo en la escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Esto es, recordemos que Wycliffe había animado muchísimo a estudiar las Sagradas Escrituras, y también Hus, como predicador, lo que va a buscar es, bueno, ¿dónde está la pauta, dónde está la norma que puede regular la vida de la Iglesia? ¿Pueden ser las opiniones de un solo hombre, del Papa? Pues la verdad es que no, y en este caso además hay 3 papas. Entonces, que recurrimos a los concilios, pero bueno, los concilios, según de dónde sean los cardenales, se va a votar una cosa, se va a votar otra, se va a elegir una solución. Entonces, ¿quién es el que puede proporcionarnos una guía? Bueno, pues Dios ha manifestado su voluntad, Dios ha dicho cómo tienen que ser las cosas. Pues vamos a predicar, vamos a buscar,
vamos a leer y vamos a poner en práctica aquello que Dios dice. ¿Dónde? Pues en los escritos, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Sí, además hay algo que comentaste antes que me parece de muchísima importancia en ese momento, y es que él recogía esa idea que venía en principio de la influencia de Wycliffe, que lo que debía predominar en la Iglesia no era quién manda, sino quién sirve. Esto es fundamental. O sea, la idea... En esta época hay un conflicto muy grande de la autoridad en general. Ha habido disputas entre quién manda más, el Papa o el emperador, o sea, el poder espiritual o el poder temporal. Porque el Papa pretende tener también un poder temporal, pero por todos los emperadores quieren tener también la potestad de ser ellos los que controlan la Iglesia. O sea que hay un conflicto de autoridad entre la autoridad espiritual y la temporal. Pero luego también, dentro de la propia Iglesia, hay un conflicto también muy importante en este momento. Es ¿quién es el que debe dirigir o quiénes son los que deben dirigir la Iglesia? Ahí hay dos teorías muy importantes en este tiempo, que son la teoría papal, los que defienden pues, que hay una cabeza, que es el sucesor de Pedro, y otra teoría que dice, no, el que tiene que dirigir la Iglesia es el concilio. En la multitud de consejeros está la sabiduría, y claro, la postura que va a defender la reforma es que ni el Papa ni el concilio. La autoridad en la Iglesia la tiene Jesucristo y esa autoridad ha sido manifestada y expresada en una guía que son las Sagradas Escrituras. Entonces, los concilios, el Papa, la Iglesia en su conjunto tiene que sujetarse a esa autoridad de la Escritura. Esa autoridad escrita, que es la autoridad de Dios, lo que nos enseña es que todo dominio, todo lo que se utiliza la palabra de liderazgo está no para tener señorío y dominio y control, sino justamente para servir, como un don más, como un regalo de la gracia de Dios, para servir a los demás desde la posición donde cada uno esté. Y bueno, de hecho hay unas palabras del propio Jesucristo donde dice el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Así que la cosa está la mar de clara desde la Escritura, pero parece que no lo estaba tanto en ese momento. Así que llegada esa situación y ya con otro nuevo papa, pues entonces se convoca esa gran reunión en Constanza, el Concilio de Constanza. ¿Qué tuvo que ver el Concilio de Constanza con Jan Hus? Bueno, pues fíjate, antes de Constanza, claro, cuando muere Alejandro V, se elige un nuevo papa. Este papa que también sería para hablar de él con más detenimiento, pero por cuestión de tiempo no lo podemos hacer. Este papa había sido anteriormente pirata, o sea, no te cuento más historia, ¿no? Baltasar Posa. Y es elegido con el nombre de Juan XXIII, que luego pues la Iglesia considerará que no es un papa, sino un antipapa. Entonces, lo que hace Juan XXIII, publicar unas indulgencias, que ya sabemos lo que es pagar dinero, hacer un donativo a cambio de un beneficio espiritual, y estas indulgencias son con la finalidad de obtener fondos para una cruzada que Juan XXIII quiere hacer contra sus enemigos, que ya sabemos pues, cómo estaba la cristiandad en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Hus? Dice, una guerra entre cristianos no puede recibir el nombre de cruzada. O sea, que si quieres sacar dinero con indulgencias encima para matar cristianos, para que los cristianos se maten entre sí, pues es una barbaridad. Entonces, esta respuesta de Hus, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar una nueva excomunión por parte del nuevo Papa. Y en esta situación crítica es cuando se convoca esto que tú me preguntas del Concilio de Constanza, que es presidida por el propio Papa Juan XXIII, pero que el Papa en el propio concilio, fíjate qué cosas, va a ser depuesto. O sea, que el que presidía el concilio, que es el Papa, en Constanza, pues también le quitan del medio. Y claro, se había pedido también que Hus asistiese a este concilio de Constanza y claro, Hus, que a Roma no había querido ir, pues a Constanza tampoco le apetece demasiado, te puedes imaginar. Pero el emperador insistió en que fuese y le dijo, mira, así tienes la posibilidad de exponer tus opiniones y que conozcan las razones por las que tú defiendes lo que estás defendiendo. Y le proporcionó un salvoconducto. O sea, no solamente le animó a ir, sino que además le garantizó por escrito ese salvoconducto
en fin, se conoce el documento histórico, garantizaba su seguridad. A la ida, a la vuelta, se pide que le traten fenomenal y demás. Pero cuando llega al concilio de Constanza, va a ser retenido, va a ser encarcelado, va a ser acusado de herejía, va a ser condenado a muerte y ejecutado. Además, una muerte terrible, le desnudan, le ponen un sombrero, un caperuzón con demonios y le queman vivo en la hoguera. Y luego se dice que arrojaron también las cenizas o sus restos al lago de Constanza. En fin, que el salvoconducto no sirvió para nada, pues del concilio de Constanza, que fue también el concilio en el que se ordenó que los restos de Wycliffe fueran desenterrados y quemados y también arrojados al río Swift. O sea que fue un concilio... Un concilio duro. El Sí, resumen histórico que yo tengo delante dice: llamado a justificarse al concilio de Constanza en 1415, acudió con un salvoconducto, es decir, una garantía de vida, del emperador Segismundo. Una vez allí se negó a retractarse de sus ideas y fue quemado en la hoguera por orden del emperador. Pues vaya, un emperador este también, ¿no? Sí, ahí las cosas estaban muy claritas. No se podían llevar mal los que eran aliados en determinado momento, que luego a veces resultaba que se convertían en enemigos, y el emperador que había garantizado la seguridad de Hus, pues claro, es la autoridad que tiene que encargarse de la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque las personas que eran reos de muerte eran pasados al brazo secular. Claro, quien tiene que ejecutar esa sentencia era el mismo que había garantizado precisamente que a este hombre no solamente que había que garantizar su vida, sino esto es para leerlo, no lo tengo ahora mismo a mano, pero es como que dice, y le vais a tratar estupendamente, vamos, a cuerpo de rey, vais a garantizar que esté bien, que esté cómodo, que esté a gusto, sí, a gusto en una prisión donde se le instó por todos los medios, que ya se puede imaginar el oyente que pueden ser, por todos los medios para que se retractase de sus opiniones, y no lo hizo pues porque temía más el destino de su alma que el de su cuerpo, y fue fiel hasta el último momento a esas convicciones que él creía que eran realmente pues el mandato de Dios, y estaba absolutamente convencido. Bueno, ahora esto para el emperador tuvo consecuencias graves, es decir, el resultado de la condena de Hus trajo consigo una situación, especialmente en Bohemia, gravísima, que llegó hasta influir en el propio estado en Germania, es decir, en Alemania y en Austria. Los checos, los bohemios, estuvieron en su mayor parte cercanos al pensamiento de Hus. Recuerda cuando está en la capilla de Belén, le dicen, oiga, usted vaya a Roma, y no se va. ¿Por qué? Porque los bohemios querían que estuviese allí, porque lo que está diciendo les convence. Esto tenemos que verlo también por ese pequeño matiz también político de nacionalismo checo naciente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó como consecuencia de todo esto, de esta condena y ejecución de Hus? Pues que los bohemios negaron la validez y la autoridad del concilio de Constanza y se pusieron, por supuesto, del lado de Hus, y esto con el tiempo daría origen a las famosas guerras husitas, que fueron pues cruzadas contra los husitas, que lo que hicieron fue incrementar más y más el sentimiento nacional checo frente al imperio, y esa identidad, por un lado política, pero también religiosa, fiel a esa herencia de Hus, permaneció en Bohemia hasta el punto de que cuando se produce la reforma protestante, los bohemios se van a unir a la reforma que inició Lutero. Se dice que Hus dijo una especie de profecía, entre comillas, no sabemos, yo no tengo seguridad histórica de que esto fuera así, pero es muy, muy famoso, que dijo en la hoguera, dice, vais a asar a un ganso, pero dentro de un siglo os encontraréis con un cisne al que no podréis asar. Y efectivamente, pues con el paso del tiempo, Hus fue ejecutado, pero surgió otro cisne, no un ganso, pero un cisne, al cual no pudieron acabar con él. Y aquí estamos todavía, ¿no? La página que yo tengo delante, que trae cosas muy interesantes, dice, por una parte, que la muerte de Hus lo convirtió en un héroe nacional de Chequia,
y que entonces estalló esa revuelta que tú has mencionado, incursiones hasta Nuremberg, Sajonia, Brandenburgo, Danzig en el norte de Austria, y ahí se formó una corriente procedente, a que dice herética, se unieron con una corriente procedente de Francia e Italia, los valdenses, y termina diciendo que bajo el nombre de hermanos moravos ha pervivido hasta la actualidad, es decir, que todavía dura la influencia de Hus de alguna manera. Sí, es el protestantismo checo, a través de los bohemios, después el movimiento de los moravos. Has citado también, fíjate, la influencia muy interesante, la influencia de los valdenses, porque es una época de reformas. O sea, no es que hubiesen en el siglo XV o en el siglo XVI o un reformador concreto que, pues, Martín Lutero, Calvino, que hicieron una reforma. No. Es que había todo un clamor de que había que purificar el cristianismo de costumbres, de formas de vivir que se habían introducido y que eran muy poco fieles al Evangelio de Jesucristo, y que había que restaurar de alguna forma el Evangelio de Jesucristo. Esto, pues, es lo que estamos viendo, lo que se ve muy bien en esta época. O sea que, resumiendo, al final, en un momento de crisis en la Iglesia, al final es la palabra de Dios la que se impone en contra de los poderes temporales que ya habían invadido la Iglesia en ese momento. Y bueno, pues trajo consigo todo ese gran movimiento que, como tú has mencionado, pues no solo surgió allí, también en Suiza hubo un gran movimiento, también en Escocia, es decir, personas notables que eran buenos comunicadores y que desde la palabra de Dios enardecieron a las multitudes, y esto fue haciendo el conjunto de movimientos que después, para los posteriores, ha quedado con el nombre de Lutero y de Calvino principalmente, porque más bien le dieron forma organizada a las ideas, pero el movimiento estaba ahí por todas partes. Aquí terminamos nuestro tiempo con Jan Hus, porque nuestro tiempo es limitado, así que muchas gracias por llevarnos a Chequia y por acercarnos a algo que no es conocido de muchos y que, sin embargo, es muy interesante en cuanto a esta situación de la búsqueda de la verdad por parte de los pensadores. Pues muchas gracias a ti por la oportunidad que me das de contar estas cosas. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia. Agradecemos que nos hayas sintonizado. Deseamos ayudarte a despejar cualquier duda. Nuestro propósito es ayudarte a hacer frente a las dificultades de los tiempos en que vivimos. Creemos que la respuesta está en la palabra de Dios. Escríbenos a elpulsodelostiempos@gmail.com o llama a esta emisora. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en esta misma emisora.